soy alumna también de la Complutense, también he estado en algún curso de verano y la verdad que creo que esta alianza es una alianza, desde luego, siempre fantástica, ¿no?, para un servicio de emergencias como el nuestro y para una universidad como la Complutense, ¿no?, una de las más importantes de España, ¿no? Bueno, yo soy Carmen Camacho, soy la subdirectora de SAMUR. Tengo el honor de serlo desde el año 2019, desde el mes de septiembre, finales de septiembre del 2019. Y he de decir que para mí hablar del SAMUR pues es algo que me encanta, porque me siento absolutamente del SAMUR. Creo que para mí personal y profesionalmente ha sido lo más importante que ha ocurrido en mi vida. Y además porque este título de esta ponencia, que es la orientación a la calidad y centrado en el ciudadano, creo firmemente que todos y cada uno de los componentes del SAMUR y la estrategia y la filosofía de la organización siempre ha ido dirigida a los ciudadanos, ¿no?, a ese compromiso con los ciudadanos. ¿Qué es lo que hace el SAMUR? Bueno, pues en nuestra carta de servicios, es decir, ese documento que tiene publicado el Ayuntamiento de Madrid en su página web, donde dice a qué se dedica el SAMUR, refleja los 5 puntos en los que el SAMUR tiene competencia y tiene un compromiso con todos y cada uno de los ciudadanos de la ciudad. La primera y la pues más destacada, quizá más conocida, es la atención sanitaria de urgencias y emergencias en la vía y en los locales públicos de la Ciudad de Madrid. Excepto en algunos casos, como por ejemplo en el caso de las atenciones con los bomberos o de algunas otras cuestiones, el SAMUR en general atiende en la calle y en los locales públicos. También la coordinación y atención sanitaria en caso de catástrofe o accidentes de múltiples víctimas. Eso lo hemos visto, bueno, pues ya ha comentado Juan Carlos un poco desde los orígenes y desde luego desde otras activaciones donde hemos estado siempre. Este punto, que cada vez es más importante, por lo que decía esta mañana nuestro alcalde, nuestra vicealcaldesa, Madrid es una ciudad que cada vez tiene más actividad, que cada vez tiene más eventos que constituyen situaciones de riesgo y que, desde luego, para SAMUR Protección Civil es uno de los núcleos de negocio más importantes en la actualidad. Más o menos, para que se hagan una idea, recibimos en torno a 8.000 peticiones al año de eventos que tienen que ser valorados y que tenemos que estudiar el riesgo que suponen y determinar si vamos a poner o no un servicio preventivo. En cualquier caso, si no lo ponemos porque no constituye riesgo, desde luego es un sistema de alerta para nuestra central de comunicaciones y para todo nuestro operativo, ¿no? Normalmente estamos poniendo en torno a 1.700 eventos algún tipo de cobertura sanitaria. 1.700 dividido entre 365 días supone una actividad muy importante, pero además la cuestión es que no va de una forma homogénea, sino que de repente llega el mes de julio, a primeros de julio, donde coinciden varios eventos y tenemos muchos, o llega Navidad y ocurre lo mismo, ¿no? El siguiente, pues la canalización y organización de la respuesta ciudadana voluntaria en situaciones de emergencia y urgencia sanitaria. Esto lo vimos claramente en la pandemia y, bueno, yo en Filomena y en otras cuestiones donde, en fin, hemos tenido que tirar de esa respuesta. Y este punto, que también es muy importante y que tenemos una carpa fuera, es el de formación en técnicas de emergencias a profesionales sanitarios y, en general, a toda la comunidad. Es decir, cualquier ciudadano, como decía la vicealcaldesa esta mañana, el año pasado formamos a 40.000 ciudadanos que forman parte ya de la respuesta de SAMUR Protección Civil. ¿Por qué? Porque son ciudadanos formados en saber cuándo existe una emergencia y comenzar a actuar en esa emergencia. Está claro y está publicado en muchísimos sitios que la intervención ciudadana en una primera instancia pues supone un aumento de la supervivencia para cualquiera de los pacientes. Por tanto, ese ha sido filosóficamente y estratégicamente uno de los puntos que más hemos querido destacar. Y cualquier organización también tiene claras cuáles son sus misión, visión y valores. ¿Cuál es la misión? Pues bueno, lo que he descrito, los 5 puntos de la Carta de Servicios. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que nosotros queremos ser? Pues queremos ser una organización de referencia a nivel nacional e internacional. Potenciar al máximo las capacidades de nuestro principal activo, que indudablemente son las personas. A mí nunca se me olvidará que durante la pandemia, sabéis que muchos de los sanitarios
que en aquel momento teníamos que dar el do de pecho, pues hubo una parte de los sanitarios que por cuestiones diferentes, miedo, desconocimiento, enfermedad, etcétera, tuvieron que retirarse. A mí siempre me llamaba la atención que nuestros efectivos lo que querían era cada vez más, vamos a hacer esto, vamos a intentar hacer otra cosa. Es decir, se volcaban en esa atención desde el compromiso absoluto con su profesión y, por supuesto, con las personas que en ese momento tenían una situación pues, de emergencia clara, ¿no? Y también reducir el impacto medioambiental. ¿Qué valores tenemos? Pues yo aquí siempre digo lo mismo. O sea, nuestro valor es el compromiso. ¿Y el compromiso con quién? Pues con los usuarios, con los ciudadanos, no solamente a los que atendemos, sino también los que nos llaman, que son una parte muy importante. Los que nos llaman no son siempre los que vamos a atender, pero con ellos el compromiso también es de dar una respuesta rápida y eficaz. También con nuestro personal, no solamente los funcionarios, sino también los voluntarios que forman parte de esta organización y de una manera clara y completa, ¿no? Y plena. Y también con la propia sociedad, porque formamos parte de ella, como se ha explicado esta mañana. Bueno, pues, ¿y cuál es el volumen, ¿no?, de las cuestiones a las que ya hemos hecho referencia? Pues, más o menos, para que se vea un poco en la gráfica, el año pasado, en el 2023, tuvimos el récord de activaciones, el récord de personas atendidas y el récord de atención a sucesos diferentes. Como veis, en el año 2020 hay un pico, que es el que rompe claramente la tendencia alcista, ¿no?, que llevábamos en los últimos años. Es el año de la pandemia, el año en el que las calles se quedaron vacías, en el que los locales públicos no tenían personas, de forma que nuestro ámbito de actuación, pues evidentemente, se quedó sin atención, no teníamos trabajo, no teníamos tanto trabajo como teníamos en otras circunstancias. Y por eso pudimos, con ese músculo que nos sobraba para atender nuestro trabajo principal, dedicarlo a otras cosas, dedicarlo a la atención en las residencias de ancianos, a estar dentro del plan que puso la Comunidad de Madrid en marcha para dar atención a las residencias. Fuimos a Soria y a Segovia para ayudar a otros que estaban en otro momento de la pandemia y que podíamos echarles un cable. Y también el Hospital IFEMA. Y también otra serie de cuestiones, como por ejemplo, bueno, pues la atención en comisarías a pacientes COVID, hicimos procedimientos con otros, empezamos a hacer test de manera estática, fuimos un centro de vacunación, es decir, todo eso que a nosotros en ese momento nos sobraba, lo pudimos dedicar a hacer el esfuerzo en otras cuestiones que la sociedad claramente necesitaba. ¿Y cuántos somos? Bueno, pues aunque ahí veis somos 950, esto está sacado a fecha del 31 del 12 del 2023, ahora ya somos 900, creo que 78, por ahí está la jefa de Recursos Humanos, sino que me corrija. Pero es verdad que en nuestra RPT, es decir, en nuestra estructura, ya somos 1.037 efectivos, es decir, tenemos 1.037 puestos. El salto ha sido fundamental, o sea, en los últimos años, desde el año 2019, se han incorporado al servicio más o menos unas 200 personas y hemos generado huecos que en el futuro, bueno, pues se irán llenando con los procesos selectivos que ya tenemos en marcha. Como decían anteriormente, pues tenemos bases operativas en todos los distritos de Madrid. Nuestra filosofía es que desde nuestra base central, nuestras unidades van a bases que están en los distritos para acortar los tiempos de respuesta y mejorar ese tiempo en el que llegamos a hacer los avisos. Sobre las características operativas, bueno, Juan Carlos ha hecho referencia también, somos un sistema de doble escalón fundamentalmente, SVA-SVB, aunque bueno, pues en el futuro probablemente haya otros tipos de recursos que se vayan incorporando. Y nuestro proceso operativo, pues voy a poner ahora, bueno, aquí volveré luego en otra diapositiva a esto, pero tenemos un montón de recursos, muchos recursos que al final intervienen. Por ejemplo, las bicis y las motos dan servicio en los parques de la ciudad. En la casa de campo es imposible realmente meter una ambulancia en muchas situaciones, pero sí que podemos meter una bicicleta o podemos meter una moto. De la misma manera que en el retiro o en otras circunstancias, sobre todo, por ejemplo, en los eventos especiales donde hay una multitud de gente, nos viene muy bien este tipo de recursos, ¿no? Y aquí, pues, la foto que puso Juan Carlos del Cicoin móvil. Acabamos de recibir un centro de coordinación móvil, que ya lo hemos estrenado, lo estrenamos en El Orgullo.
en el que bueno, pues tiene una serie de puestos de radio y una sala de coordinación donde la ponemos a disposición del resto de los servicios municipales y nos viene muy bien para coordinarnos. Gestionar un servicio como el Orgullo, donde tenemos muchos focos, es un servicio muy grande, donde hay muchos recursos, entre todos, la verdad es que es una gran ventaja, ¿no? Y este es el vehículo. La verdad es que desde el Cicoin antiguo, que bueno, ya lo hemos cambiado este año, entre otras cosas, porque no tenía etiqueta ambiental y que no lo podíamos meter en el centro de Madrid en ningunos sitios. Entonces, bueno, estamos la verdad es que muy contentos y por eso lo he destacado. ¿Cuáles son las líneas de gestión de SAMUR Protección Civil? Pues estas, la verdad es que permanecen casi siempre, o sea, casi desde el principio, ¿no? El desarrollo de los sistemas de información, el compromiso de calidad con el ciudadano, ese compromiso con la vida, que es nuestro lema, la gestión de recursos humanos basada en criterios de productividad, el control de calidad de la asistencia del lugar, algo que nos define mucho es la valoración del desempeño, que luego contaré, los procedimientos como base de trabajo, la formación específica, el desarrollo tecnológico continuo, la integración de la protección civil, que fue algo fundamental y que nos hace un servicio de emergencias diferente. Yo siempre digo, cuando voy por ahí a dar alguna charla sobre el SAMUR, que nosotros no somos un servicio de emergencia sanitaria, somos algo más y ese algo más nos lo pone la protección civil, ¿no? Que nos da unas competencias y nos proporciona un ejército de personas formadas y alineadas con el espíritu y la estrategia de la organización. Y el último punto es la proyección internacional, ¿no? Que queremos tener. Bueno, en cuanto al desarrollo de sistemas de información y comunicaciones, bueno, pues yo creo que es verdad que hemos sido punteros, es verdad que tenemos que ahora dar un impulso muy importante, estamos pendientes de cambiar nuestro sistema de gestión de recursos, bueno, con ciertas dificultades, porque no es una cuestión fácil y sobre todo porque es un punto crítico de la organización, pero bueno, estamos en ello y en la de incorporar nuevos sistemas que puedan beneficiar a este desarrollo, ¿no? Si quieres, pincha. Voy a poner ahora una imagen del SUCEDE, que es el sistema de gestión que nos permite ver cómo está nuestro operativo en cada uno de los momentos, ¿no? Esta es la situación que estamos ahora, como corresponde a un día de julio, de primera hora de la mañana. Esto luego empieza a hervir. En la parte de arriba, están los avisos que acaban de entrar en el 112 y que están pendientes de asignar. Y lo que tenemos debajo son todas las unidades que están puestas ahí en azul y en rojo, 8.613, 8.219, es decir, son las unidades. Las que son azules son las de soporte vital básico y las que son rojas son las de soporte vital avanzado. Cuando se gestiona un aviso, se asigna una unidad que está dispuesta en una de las bases, que es en el apartado, en la columna que pone Info. Las bases están organizadas de forma que lo que está más arriba en la pantalla es norte, lo que está en el medio es centro y lo que está abajo es sur, más o menos. De forma que de un primer vistazo se puede saber si tenemos alguna zona colapsada para poder redistribuir recursos. Ahora mismo está en curso una parada cardíaca en la calle Eusebio Morán 28, ¿vale? Que está siendo atendida por una unidad básica, una unidad avanzada, pero a la que también ha ido el directivo, el supervisor de guardia y también el jefe de guardia de medicina y el jefe de guardia de enfermería. Es decir, todos los recursos que se han puesto. Vemos los tiempos de respuesta desde que entró el aviso hasta que llegó, si vemos la unidad básica, la 8.599, entró el aviso, le entró a las 10:52, está en amarillo, se montó en la ambulancia a las 10:52 y salió para el lugar y llegó a las 10:55, es decir, en 3 minutos llegó al paciente. Nosotros podemos ver el estado en el que están también nuestras unidades. Lo que está en azul es que se está dirigiendo al lugar. Lo que está en amarillo es que está con un paciente. Lo que está en verde es que está haciendo el traslado al hospital, que lo podemos ver ahí, por ejemplo, esta, la que está en la calle Eusebio Morán, va hacia el hospital clínico. Y los que están en clave 5 están en rosa. De un primer vistazo también podemos ver cómo es la situación en la que tenemos. Imaginad una situación en la que tenemos un montón de unidades en rosa y prácticamente no tenemos unidades libres.
Pues una de las cuestiones que hay que hacer es intentar agilizar todas las transferencias al hospital para que las unidades se queden libres cuanto más posible y puedan recuperar esa operatividad para poder ser dirigidas a otro aviso. Ahí se están acumulando los avisos que están llegando desde el 112, desde el 112, y la central en este momento lo que está haciendo es hablar con el demandante para intentar obtener más información y darle una respuesta a ese aviso. Pasa, Alberto. Vale. Miramos siempre al ciudadano y nuestros compromisos de calidad, como decíamos, están expuestos para que cualquier ciudadano los pueda ver. En la página web municipal, si uno pincha SAMUR Protección Civil, compromisos, carta de servicios, compromisos, se puede ver cuáles son nuestros compromisos de calidad. Se revisan, son 21 compromisos que se revisan y que además cada uno de ellos está ligado a una serie de indicadores. Esos indicadores también vamos haciendo la actualización y al final constituyen algo transparente y público que cualquier ciudadano puede ver, ¿no? Porque somos un servicio público. Bueno, la gestión de recursos humanos con un convenio laboral específico que desde luego marca claramente, ¿no?, las condiciones laborales de los trabajadores y con criterios de productividad variable. Acabamos de cambiar la productividad, se han puesto 2 indicadores globales y generales para toda la organización, como son, por ejemplo, la supervivencia de las paradas cardíacas. ¿Por qué? Porque todo el que trabaja en SAMUR Protección Civil tiene que tener un compromiso con ese resultado, con ese indicador de servicio. El que prepara las ambulancias tiene que prepararlas adecuadamente. El que hace formación tiene que formar adecuadamente al resto de sus compañeros. El que trabaja en una ambulancia, evidentemente, tiene que estar actualizado con los procedimientos, llegar cuanto antes, etcétera. El equipo directivo tiene que elaborar estrategias y planificar cuestiones que mejoren la supervivencia de los pacientes. Por tanto, es un indicador, la central de coordinación, la central de comunicaciones claramente está implicada en todo esto, de forma que es algo que nos une a todos y que al final constituye un compromiso. La valoración del desempeño. Pues claramente el jefe de guardia de enfermería y el jefe de guardia médico, además de los supervisores, hacemos valoración del desempeño, es decir, decimos, este es nuestro procedimiento de actuación. Yo tengo que ver si la actuación realmente va a ajustarse a ese procedimiento y si no se ajusta, voy a elaborar un informe de manera que al profesional se lo puedo dar, ¿no? ¿Se lo puedo dar con qué objetivo? Pues con el objetivo de mejorar, con el objetivo de que cada uno de nosotros sepamos cuáles son nuestras áreas de mejora dentro del desempeño de nuestro trabajo, ¿no? Y la organización mire hacia eso. ¿En qué sentido? Pues si a alguien le hace falta una tutorización o una especie de estancia en otro servicio que le pueda mejorar ciertas técnicas, pues nos ajustamos a las necesidades propias de cada uno de los individuos y también a las colectivas. De ahí sacamos las necesidades formativas del plan de formación, por ejemplo, de todas aquellas cuestiones que vemos que son necesarias mejorar. Bueno, voy a poner simplemente el cuadro. Sí, nosotros tenemos un cuadro de mando donde... Esta no está. Nosotros tenemos un cuadro de mando donde podemos ver todas las valoraciones del desempeño de todos los profesionales de forma colectiva. Eso pasa al Departamento de Formación y el Departamento de Formación habla con cada uno de los profesionales y les puede ir dando información relevante sobre su situación en cuanto a distintos ítems, pero también en cuanto a su situación, a qué áreas de mejora tiene que mejorar. ¿Vale? Aquí lo vamos a poner de forma global, tenemos una especie de sistema de indicadores, yo podría pinchar en cada una de las personas, lo que pasa es que creo que no es el foro, ¿no?, donde dar esa información, pero yo sí que puedo ver, por ejemplo, cuál es la valoración global de todos los operativos, ¿no?, de los médicos, de los enfermeros, de los técnicos, a través de un sistema en el que podría ver pues, todos los indicadores. Sal de ahí. Bueno, los procedimientos como base de trabajo. Los procedimientos de SAMUR Protección Civil están abiertos al público, a cualquiera lo puede ver. De hecho, muchos otros servicios de emergencia los ven
Y cuando hay un proceso selectivo, como por ejemplo ahora, que tenemos varios procesos selectivos abiertos, pues como hay mucha gente estudiando los procedimientos, son unos verdaderos revisores excepcionales y fantásticos y nos obligan a cambiar los procedimientos y actualizarlos de una forma clara, ¿no? Yo creo que ese es el motor realmente de todo este conocimiento científico. Si entra en manual de procedimientos. Esto está abierto a cualquier persona en la web, simplemente con ponerlo. Podemos abrir, por ejemplo, abre los operativos. Hay cualquiera, sí, códigos. Vale, aquí estamos viendo, por ejemplo, el código 15, el código trauma grave. Aquí lo que hacemos es definir realmente cómo queremos que sean nuestras actuaciones. Y esto es la herramienta fundamental de la valoración del desempeño, es decir, cuánto nos ajustamos a ese procedimiento. Los procedimientos son para toda la organización, funcionarios y voluntarios. Todos tenemos que conocerlos y van descritas desde las funciones de los trabajadores de cada una de las categorías profesionales y de los puestos que ocupan la organización, hasta cómo es la forma de vestir o hasta cómo vamos a atender una parada cardíaca o un incidente de múltiples víctimas. Además, hay un histórico de actualizaciones que nos permite que cada vez que hay un cambio, tenemos un sistema de alertas a través de AIRE, que es la intranet municipal, pero también en este histórico de actualizaciones van quedando cuáles son los registros de los últimos procedimientos que hemos ido cambiando, actualizando o introduciendo nuevos. Bueno, procedimientos asistenciales, desde luego, pues cada vez más avanzados, ¿no? Desde los inicios. Muchos de ellos han tenido muchas actualizaciones y algunos actualmente han sido el germen para otros procedimientos conjuntos que ya son de ámbito autonómico, es decir, el código infarto. Nosotros teníamos previamente un código infarto. Cuando la comunidad decide hacer un código infarto para toda la comunidad, nosotros llevábamos ya funcionando con nuestro código infarto en torno a unos 10, 12 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, claro, al final hay que aunar todo eso para que en cualquier punto de la Comunidad de Madrid a todos los pacientes se les trate igual. Pero claramente nosotros ya teníamos esa forma de trabajo, esa forma de entender la asistencia absolutamente procedimentada, ¿no? Bueno, pues el trauma, el tromboembolismo pulmonar, la reperfusión cerebral, etc. La formación específica, yo creo que este es un punto clave, ¿no? Que nos hace atender mejor a los ciudadanos, porque los ciudadanos no están tumbados en una camilla, en un sitio con luz o en un sitio donde no hay ruido. Es que nuestros pacientes están en lugares donde es difícil acceder, donde hay condiciones externas que nos impiden una buena actuación y, sobre todo, para todos aquellos que hasta ahora, como sabéis, recientemente se ha aprobado la especialidad, no nos hemos formado en este ámbito, no nos hemos formado. Sabíamos a lo mejor intubar a un paciente, pero no en la M40 a las 3 de la mañana a una temperatura de 40 grados y en unas condiciones extremas, ¿no? De forma que esto nos ha ayudado mucho, ¿no?, a desarrollar el trabajo, ¿no?, en escenarios complejos. Pero también en cuestiones como, por ejemplo, la tecnología sanitaria. Introducir tecnología sanitaria como, por ejemplo, el analizador o como, por ejemplo, el analizador de troponinas, etcétera, o la ecografía, como se puede ver ahí, pues son procesos que han costado mucho tiempo, pero que al final han hecho que nuestra asistencia sea de mayor calidad. Yo recuerdo al principio, cuando se metieron los analizadores en el servicio, que realmente no entendíamos muy bien para qué. Solo sabíamos que era un dispositivo que había que cuidar mucho, tenerle en una temperatura controlada, pero hoy día lo que es claro es que sin el analizador nuestras unidades ya no quieren salir, necesitan el analizador para tomar decisiones y sabemos que es un dispositivo importante, igual que el ecógrafo. El material de autoprotección, que esto la verdad es que durante la pandemia nos vino muy bien. Teníamos una especie de almacén que nos daba un poco de autonomía para unos 15, 20 días. Un mes pensábamos nosotros. La realidad es que con el uso que se le dio en la pandemia, pues nos dio para tirar los primeros 15 días con nuestros profesionales perfectamente protegidos, ¿no? Y luego ya, bueno, pues entramos, ¿no?, en la vorágine de lo que suponía obtener el material necesario para que nuestros trabajadores trabajaran en la mejor de las protecciones, ¿no? Pero ha sido siempre algo importante. La integración de la respuesta voluntaria en la ciudad.
como decía antes, asumir la gestión del cuerpo de voluntarios fue fundamental. Y ahora mismo pues, estamos con un número estable más o menos de 1.200 voluntarios, a los cuales yo creo que es un número bueno, es un número en el que podemos formarlos, podemos vestirlos, podemos controlar un poco todo ese ejército fantástico de personas que de una forma solidaria, ¿no? y generosa dan ese tiempo a una organización como la nuestra que enfoca al ciudadano para, desde luego, dar ese servicio que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cuerpo de voluntarios fundamentalmente? Pues el control y estudio de riesgos en eventos y concentraciones de masa, la formación de alertante y primer respondiente, como hemos dicho antes, la cobertura sanitaria en eventos de riesgo. Muchas veces es el cuerpo de voluntarios el que da únicamente la cobertura, aunque en otras ocasiones en eventos que son más grandes la cobertura es mixta por parte de funcionarios y voluntarios. Retenes de guardias, hay unidades de protección civil que están de guardia, eso es estupendo porque se integran dentro de lo que es el resto de la organización. Al final, tener voluntarios que no están formados, que no conocen la organización, que no conocen el lenguaje de radio, pues realmente no es una estrategia eficaz. Por eso queremos que estén realmente dentro de la organización en todos los sentidos. Y el apoyo logístico a la intervención sanitaria. Esta es una cuestión absolutamente fundamental. La logística dentro de cualquier evento, dentro de la guardia, pero también dentro de cualquier evento, es fundamental. Necesitamos un ejército de gente que se dedique a montar lo que hace falta para que después nos podamos desplegar. Ahora mismo nuestro servicio de logística son voluntarios de protección civil. La proyección internacional, que voy a contar nada, solamente el titular, porque bueno, ya lo ha contado la vicealcaldesa esta mañana, yo creo que es algo realmente importante, nos ha costado mucho acreditarnos y por fin se ha conseguido. También después creo que Alberto contará algo de esta cuestión. Participación en proyectos europeos. Aquí el Departamento de Calidad está especialmente implicado con proyectos de financiación europea que nos permiten dedicarnos a actividades que compartimos con otros países, que compartimos con otros profesionales y que no solamente nos permiten aportar nuestro conocimiento, sino también recibir el que ellos nos pueden participar, ¿no? Nos pueden compartir. Y esto es algo, desde luego, absolutamente importante y que al final nos interesa mucho como organización. El compromiso con el ciudadano también está en las certificaciones de calidad, ¿no? En todas las certificaciones que hemos podido hasta ahora y que se les ha dado un impulso muy importante, no sin dificultades, pero la verdad es que cada vez estamos más enfocados en estas cuestiones. A veces cuesta mucho arrastrar a una organización que está absolutamente, que tiene mucho trabajo en lo importante que es la calidad, pero desde luego yo creo que es fundamental, ¿no?, que una institución como la nuestra se pueda certificar. Y yo creo que esta parte, que la he dejado para el final, es la parte clave, ¿no? Al final uno puede tener una organización bien diseñada, con una estrategia estupenda, con unos procedimientos fantásticos, pero al final lo importante es los resultados que ofrecemos sobre los pacientes. Y eso hay que medirlo, porque si uno no lo mide, realmente no sabe en qué situaciones está, no sabe cómo y por dónde puede mejorar, ¿no? En cuanto a los tiempos de respuesta, pues yo aquí siempre doy una reflexión, ¿no? Es verdad que el año pasado, bueno, el dato del 9/19 del 2023 es desde que el ciudadano llama, o sea, desde que contacta con el servicio de emergencia hasta que llega nuestra primera unidad. En el año 2023 es verdad que bajaron los tiempos de respuesta porque hubo una forma distinta de incluir una serie de avisos que se habían quedado fuera tradicionalmente. Decidimos meter muchos más y el tiempo de asignación desde a la unidad de SAMUR Protección Civil hasta el contacto con el paciente, pues como veis permanece muy estable, ¿no? Cada vez más yo creo que estamos en una especie de techo. No es tan fácil que una unidad pueda arañar ese tipo de segundos cuando ya se han hecho muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que el objetivo ahora está en ir a la patología tiempo dependiente, en ganar segundos, por ejemplo, en la navegación de las unidades, en el sistema que decía antes de asignación de avisos, es decir, en cuestiones un poco ya que son de matices, pero probablemente estemos en puntos donde arañar 2, 3 segundos, 4 segundos sea al final
el objetivo, ¿no?, que tenemos que tener, porque yo creo que estamos alcanzando ya unos puntos complejos. La supervivencia a los 7 días, en los casos de pacientes críticos, nosotros hacemos un seguimiento a todos los pacientes graves que llevamos al hospital, de forma que hablamos con el hospital y contactamos con ellos a las 6 horas, a las 24 horas y a los 7 días, de forma que podemos ver cuál es un poco la tendencia. Esta es la tendencia en los últimos años, pequeñas variaciones sobre la media, pero una línea de tendencia ascendente, ¿no?, que al final es el objetivo. La supervivencia neurológica de las paradas, pues ahora ya estamos en el 21-25, los datos del primer semestre fueron de 22 y pico, es decir, estamos ya recuperándonos a lo previo a la pandemia, que como veis ahí en el año 2020, con un 15,49% fue un dato pésimo, ¿no? Pésimo por muchas circunstancias, pésimo quiero decir en relación al resto, por muchas circunstancias de la sociedad realmente, ¿no? Pero bueno, ya estamos en tendencia a recuperarnos, ¿no? Pero desde 2006, con unos datos de 8,90 a los datos de 21,25 que tenemos ahí, pues la verdad es que la evolución ha sido clave, ¿no? Estos datos, cuando los publicamos y los introducimos en otros medios, la verdad es que son sorprendentes y están a la vanguardia de los resultados de parada cardíaca en otras ciudades o en otros países, ¿no? La supervivencia a los 7 días en pacientes con trauma grave, este año ha sido el récord, ¿no?, de la supervivencia. Igual, la tendencia ha sido claramente ascendente, ¿no? Se han hecho muchos esfuerzos y yo creo que la formación en trauma ha sido uno de los puntos claves de la organización en los últimos tiempos y, desde luego, pues yo creo que esa traducción tiene una traducción en los indicadores de servicio. Aquí también el porcentaje de reclamaciones sobre servicios prestados, ¿no? Para nosotros este es un indicador clave porque da una idea de cuál es la satisfacción de los ciudadanos que atendemos, de las personas que nos llaman y de cuántas veces nos salimos un poco de la norma, ¿no? Bueno, el ciudadano percibe que nos salimos de la norma. Muchas de estas cuestiones a veces son percepciones subjetivas que vemos que no tienen base, ¿no?, pero otras veces por supuesto que lo son, ¿no? Y en cualquier caso a los ciudadanos hay que darles esa puerta de entrada para que nos digan qué cuestiones podemos mejorar, ¿no? Este es el índice del porcentaje de reclamaciones sobre servicios prestados. Como veis, es bastante bajo para ser una organización como la nuestra, que está en contacto con los ciudadanos permanentemente, ¿no? Y la valoración de la ciudadanía de Madrid a SAMUR Protección Civil. Como ha dicho la vicealcaldesa, somos el segundo. Siempre estamos ahí con los bomberos, que si los primeros nosotros, los segundos ellos, en fin, una pelea más desde esa R de rescate que comentaba Juan Carlos inicialmente. Y la valoración de los pacientes asistidos. Y esto yo creo que es una cuestión clave. Desde el año 2022, Isa, desde el 2022, en SAMUR Protección Civil, cada vez que atendemos un paciente o que un ciudadano nos llama, se le manda una encuesta de satisfacción al móvil, de forma que puede contestar de forma automática y nos da un feedback de qué es lo que ha percibido en nuestra asistencia, ¿no? Eso inicialmente fue complicado, porque era al final abrir una puerta que no sabíamos qué es lo que iba a entrar por ahí, si iba a entrar esto o iba a entrar esto. Y al final fue una decisión compleja, pero desde luego yo estoy súper satisfecha y la verdad es que Isabel ahí fue un pilar clave, ¿no?, para hacernos entender que abrir esa puerta al ciudadano supone tener una información muy importante para ver por dónde podemos mejorar y para ver aquellas cuestiones que incluso al final se convierten en reclamaciones, pero que nos permiten gestionarlas de una manera clave. Eso que dice el ciudadano se lo mandamos a nuestros trabajadores y nuestros trabajadores contestan a esa cuestión, porque muchas veces son percepciones subjetivas del ciudadano y nos interesa que el trabajador conteste y que nos diga cómo lo ha visto, ¿no? La realidad es que desde que hemos puesto eso en marcha hasta ahora, el número de reclamaciones ha descendido, ¿vale? Sobre todo las relacionadas pues, con algunas cuestiones relativas al trato humano o relativas, por ejemplo, a una percepción de llegamos tarde, ¿no? De forma que yo, pues la verdad es que creo que bueno, eso es una cuestión que nos ha estado muy bien.
Y nada más, yo les doy las gracias por su atención. Yo creo que, desde luego, es indudable que SAMUR Protección Civil mira al ciudadano y siempre lo ha mirado, incluso en las situaciones donde ha habido que cambiar nuestra actitud, nuestra asistencia normal, como por ejemplo en la pandemia. Y yo creo que ese es el éxito de la organización, pero sobre todo el valor humano de cada uno de los trabajadores y voluntarios que enfocan siempre al paciente, olvidándose de otras cuestiones. Y nada más, dejo esto con nuestro 30 aniversario, que yo creo que fue un momento clave, ¿no? Una ceremonia, un evento al que acudieron sus majestades los reyes y que nos sirvió un poco para poner un punto de vista histórico, ¿no? a todo lo que fue, a todo lo que es SAMUR Protección Civil. Muchas gracias. Pero voy a decir hasta el cuarto para darles un poco más. Les damos hasta el cuarto. Sí, hay un descanso ahora.